Amén. Amén. Ok, bueno, entonces les decía que es la quinta semana de la serie Tengo Padre. Hemos establecido ya durante varias semanas que Tengo Padre es una expresión que muchas personas utilizan para manifestar su amor y su admiración hacia su Padre terrenal. Aquellos que hemos tenido la gran bendición de tener a nuestro Padre terrenal presente con nosotros, pues podemos expresarlo regularmente y decir, yo tengo Padre, tengo un Padre, ¿verdad? Que está conmigo y le doy gracias a Dios por mi Padre. Y esta es una expresión muy común que muchos dicen aún, como les decía, en una señal de admiración. Tengo Padre, ¿verdad? Y ese título pues le ha dado, valga la redundancia, el nombre a esta serie, Tengo Padre. Pero también en estas semanas hemos establecido que existen muchas personas que no pueden decir en este momento Tengo Padre, porque tal vez no tienen ahora o no han tenido la bendición de tener un Padre terrenal a quien admirar. Tal vez hay personas que sabemos que nacieron y desde que nacieron no tuvieron la bendición de contar con un padre terrenal. Otros, con el paso de sus años, de su vida en esta tierra, pues el padre de ellos partió con el Señor y ahora no pueden decir, no tengo padre, ¿verdad? No tengo padre presente en este momento, aunque sí tuvieron la bendición de tener un padre en sus vidas. Otros sí han tenido físicamente y todavía tal vez tienen aquí en esta tierra a su padre terrenal, pero esos padres no les han inspirado a sus hijos esa admiración para que ellos puedan decir tengo padre. De hecho, su concepto de paternidad pues es un concepto que es alejado de lo que es la realidad de lo que es nuestro Padre Celestial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han tenido ese ejemplo de ese Padre terrenal que no les ha producido ese sentir de admiración y de amor, porque no ha sido un Padre que se ha hecho presente en sus vidas en todos los aspectos. Pero sea cual sea tu situación, el propósito de esta serie es que si eres cristiano, tengas bien claro que tú sí tienes padre hoy. Sí tienes padre en este tiempo, ¿verdad? Y no es cualquier padre. Tú tienes el mejor padre que pudieras imaginar. Y Él quiere que tú lo conozcas a tu Padre celestial. Pero, y también quiero decirte, si tú no eres cristiano, si tú dices, yo no me considero un cristiano, Dios está invitándote para que aceptes hoy esa, valga la redundancia otra vez, la invitación que Él te hace para que tú vengas a ser su hijo o su hija, amado o amada, según sea tu caso. Entonces, estamos basando esta serie desde hace 5 semanas en la respuesta de Jesús a sus discípulos cuando ellos le preguntaron cómo deberían dirigirse a Dios cuando hablaran con Él. Y vamos a ver lo que dice el versículo 1 y 2 de San Lucas capítulo 11. El Evangelio según San Lucas capítulo 11, versículo 1 y 2 es el texto que hemos basado o hemos dado con este texto base a nuestra charla y a nuestra serie de estas últimas 5 semanas. Dice la palabra de Dios, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Lo que hemos resaltado en estos pasajes es las palabras de Jesús cuando les responde a ellos acerca de cómo debían platicar con Dios ellos, cómo debían orar, porque orar es platicar con Dios y lo hemos estado recordando en esta serie. Cuando tú platiques con Dios, dice el Señor, cuando tú ores, dile Padre nuestro. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando hables, dile Padre nuestro. Si tú hoy estás seguro de ser un discípulo de Cristo, un hijo de Dios, así es como Dios quiere que tú le digas cuando hables con Él, cuando platiques con Él, cuando ores. Dios quiere que tú le digas Padre nuestro, o Padre mío, o Padre solamente, ¿verdad? O Padre celestial, o papi, o papá, ¿verdad? Como tú quieras decirle, pero incluyendo en esa conversación la palabra papá, padre, papi, cualquiera de estas expresiones a Dios le encanta. Ese es el deseo de Dios, porque Él quiere que tú le conozcas antes que con cualquier otro nombre o cualquier otro título que se le haya puesto en las Escrituras. Él quiere que tú sepas que Él es tu Padre y que tú tienes Padre. Tú puedes decir, tengo Padre. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén allá en su casa? Dios les bendiga, ¿verdad? Dios les bendiga a ustedes que están diciendo amén. Y si alguien no está seguro de esto, no te preocupes.
Dios quiere que hoy tú estés seguro de esto y Él quiere revelarse a tu vida. Dale oportunidad a Dios de que te muestre cuánto amor Él tiene para darte y Él quiere ser tu Padre en este día y Él quiere que tú experimentes la bendición de tener a tu Padre Celestial presente en tu vida. Así que partiendo de este deseo de Dios, las semanas anteriores hemos estado hablando de algunas características de nuestro Padre Celestial. Espero que esas características te bendigan, como te decía, y te den la seguridad de quién eres para Él. Y también te den la seguridad de qué tan importante tú eres para Él y que puedas decir con toda seguridad y satisfacción, tengo Padre. Ya establecimos que el Padre Celestial es un Padre que nos ama. Eso lo vimos la primera semana, la segunda semana de esta charla. La primera pusimos los fundamentos. La tercera semana hablamos que Él es un Padre que sana, que nos sana. Y la cuarta semana, la semana anterior, vimos que el Padre Celestial es un Padre que nos perdona, ¿verdad? Un Padre que perdona. Hoy veremos otra característica del Padre Celestial y con esta vamos a cerrar esta serie. La característica que veremos hoy de nuestro Padre Celestial es que el Padre Celestial es un Padre que capacita. El Padre Celestial es un Padre que te capacita para que tú seas próspero y exitoso en esta vida, para que tú encuentres satisfacción en Él y para que tú camines en su propósito. El Padre Celestial es un Padre que capacita. Quiero decirte algo antes de adentrarnos más en esta charla de hoy. En mi vida muchas veces he sentido que me ha faltado capacitación para hacer algo o para enfrentar alguna situación de la vida. Una de las cosas que recuerdo cuando me he sentido así es, por ejemplo, cuando recién comencé a pastorear, cuando recién me tocó comenzar a predicar la palabra de Dios. Yo recuerdo que en aquellos tiempos yo no tuve una enseñanza en un instituto bíblico, no tuve la bendición de ir. Sí estuve en un instituto, pero fue en línea y no es igual tomar un instituto en línea que estar en un aula con la enseñanza, ¿verdad? Y estar yendo y los compañeros, la interacción, todo eso, ¿verdad? Entonces no tuve una formación para pastorear la iglesia. Un mes antes de comenzar a pastorear la iglesia fue cuando me propusieron que aceptara dirigir esta iglesia. Entonces, pues fue algo, yo tenía en mi corazón el deseo de servir a Dios. Nunca pensé, la verdad, que fuese a ser en el pastorado. Yo quería servir a Dios en muchos ministerios, pero no había pensado honestamente en pastorear hasta que ese día el pastor que estaba antes que yo me hizo la propuesta de que aceptara dirigir la iglesia. Entonces, pues fue algo que se decidió en un mes. Me dio un mes para que tomara la decisión y cuando me encuentro ya al mes recibiendo la iglesia, pues realmente yo tenía poca experiencia predicando la palabra de Dios en público y llegó un momento en que yo me sentía, porque era una iglesia donde muchas de las personas, la mayoría de las personas eran más adultos que yo y muchos tenían más años que yo en el evangelio. Entonces yo en un momento en que yo sentí que me había faltado capacitación para pastorear la iglesia. Y ese fue una situación. Otro recuerdo que tengo de esto es cuando mi hija Galilea empezó a entrar en la adolescencia y empezó a manifestar ciertos comportamientos y se empezaron a dar ciertas situaciones de su adolescencia. Yo sentí por primera vez en mi vida, en algún momento de este periodo, que me faltaba entrenamiento para cómo ser el padre de un adolescente. Esto me sucedió con mi hija. Y recuerdo esos dos momentos, ¿verdad? Como muy claros en mi mente que me hubiese querido tener más capacitación, ¿verdad? Tuve que aprender muchas cosas en el transcurso y Dios ha sido bueno conmigo porque Él es un padre que capacita. Ese es el tema de hoy, ¿verdad? Tengo una pregunta para ti. ¿Alguna vez te has sentido igual como yo te platicaba que me sentía con esa necesidad de capacitación para hacer algo o para enfrentar alguna situación que se te ha presentado en tu vida? ¿Te identificas conmigo en esto o soy el único que me ha pasado esto en algunas cosas, situaciones de mi vida? Quiero decirte aquí que una cosa es sentir que nos falte capacitación y otra es sentir que no tenemos capacidad para hacer nada. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Porque lo primero, el sentir que nos falte capacitación puede ser algo común. Y a mí me ha pasado más de 2, 3 veces en mi vida, ¿verdad? O más veces en mi vida, muchas veces más tal vez. Y lo primero que te decía, que nos falte capacitación, puede ser algo común y que se puede resolver disponiéndonos a aprender. Para aprender cómo
cómo predicar y cómo presentar el evangelio de una manera lo más entendible posible. Tuve que aprender mucho, tuve que estudiar mucho, el que no haya ido a un instituto me empujó a aprender mucho, a aprender de otros predicadores, a leer muchos libros, a aprender y a buscar dirección de Dios, a leer mucho la Biblia para poder pedirle a Dios esa sabiduría y discernimiento para entender las Escrituras y poder compartirlas. Entonces tuve que aprender de muchos. Ahí empecé a prepararme los primeros meses de pastorear la iglesia. Entonces, podemos resolverlo capacitándonos y Dios nos da la capacidad y eso vamos a hablar, es el tema de hoy, ¿verdad? Pero lo segundo que te decía es cuando sentimos que no tenemos capacidad de hacer nada, lo segundo puede ser más profundo y puede partir de un engaño que el diablo ha sembrado en tu vida, que te hace sentir que tú no sabes hacer nada, que tú no vas a poder hacer nada. Y también eso va a requerir de ministración, pero tiene solución. Gracias a tu Padre Celestial y a su obra. Él sana tus heridas y Él devuelve el propósito a tu vida. Y cuando tú entiendes que Dios tiene un propósito para ti, te das cuenta que tú tienes capacidad de hacer mucho. De eso vamos a hablar ahorita en esta serie, en esta última charla. Bueno, cualquiera de las dos situaciones que te comento, el sentir que te falta capacitación o a lo mejor el diablo ha sembrado un engaño en tu vida que tú no tienes capacidad de hacer nada, cualquiera de estas dos situaciones, quiero decirte que a ti que eres un hijo de Dios, que el Padre Celestial te ha hecho capaz. Y esto incluye que Él te capacita constantemente para enfrentar la vida cuando tú le buscas y cuando tú crees en su palabra, cuando tú crees en lo que Él te dice. Así que hoy quiero hablarte de la obra que el Padre Celestial ha hecho y sigue haciendo en nuestra vida para capacitarnos, para que nosotros tengamos éxito en lo que emprendamos en nuestra vida. Si es ser padres, si es ser profesionista, si es en un ministerio, cualquier cosa que tú emprendas en tu vida, si Dios te ha llamado a eso, si Dios te ha puesto ese plan para tu vida, Él te ha dado la capacidad para que tú lo hagas. Él te ha hecho capaz y te capacita constantemente. Desde que Dios creó al ser humano, Adán y Eva, Él estableció el propósito de sus vidas. Vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 1, verso 28. Para que veamos qué dice la palabra de esto. Dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Aquí vemos en este pasaje que las instrucciones fueron precisas para el ser humano en el principio. El Señor les dijo, sean fructíferos, multiplíquense y gobiernen. La palabra gobernar significa ejercer dirección y administrar. El Señor les dijo en otras palabras a Adán y Eva, fructifiquen, sean fructíferos, multiplíquense y ejerzan dirección y administren lo que he creado. Administren la creación. Y entonces dice Génesis que esta instrucción, aquí algo importante, esta instrucción fue para el hombre y la mujer. O sea, aquí si alguien piensa que esto solamente es para el hombre es el que gobierna y el hombre es el que tiene el papel principal. No, cuando Dios les habló a los dos, a Adán y Eva, y les dijo, fructifíquense, sean fructíferos, multiplíquense y gobiernen. Les dijo a los dos, a Adán y Eva. Entonces la instrucción es para los dos. También dice algo importante que le da fundamento a esta charla. Dice que Dios los bendijo para que hicieran esto, ¿sí? Dios los bendijo. Dice el libro de Génesis, capítulo 1, verso 28 otra vez, que Dios los bendijo. Y entonces ya les dio las instrucciones, ¿verdad? Después de haberlos bendecido. Y la palabra bendecir, hemos hablado en diferentes ocasiones, que la palabra bendecir significa capacitar para prosperar. Entonces, cuando Dios bendice algo, Dios está capacitando aquello que está bendiciendo para que prospere. ¿Sí? Entonces, a veces hay personas que me dicen, pastor, ¿puede ir a orar a mi negocio? Pues antes de que pasara todo esto, ¿verdad? Porque voy a empezar un nuevo proyecto y me gustaría que oraran por en el negocio. Vamos y oramos por la persona, ¿verdad? No oramos por específicamente por el lugar, oramos por las personas que están ahí, que van a ser parte del negocio y oramos que Dios bendiga ese negocio. Pero que esto significa que están recibiendo capacitación, son capacitados para prosperar, ¿sí? A través de la oración, ¿verdad? Dios está capacitando a ellos para que prosperen en ese negocio.
Así que desde el principio, el Padre Celestial capacitó al ser humano para esta misión de fructificar, de multiplicarse y de administrar la creación de Dios. Entonces, este fue el plan original de Dios. Pero ¿qué pasó? Ya sabemos la historia, ¿verdad? No voy a profundizar tanto en esto, pero nada más quiero darte algunos recordatorios para ir conjuntando todo lo que sucedió. El hombre pecó y falló en su misión de fructificar, de multiplicarse y de administrar la tierra. Falló en las instrucciones de Dios, falló al propósito que Dios le había dado, desobedeciendo a Dios. Y ya sabemos las consecuencias, ¿no? Pero el Padre, ¿qué hizo? No desechó al ser humano para siempre, sino que empezó desde ese momento en que el hombre cayó, implementó un plan para salvarlo y para restaurarlo. Y entonces sabemos todo, ¿verdad? Viendo la historia del pueblo de Israel, en los sacrificios, toda una preparación para la venida de Cristo. Con la venida de Cristo, que vino a ser el Salvador y el que nos redimió, dice la palabra de Dios, y que gracias a Cristo pudimos reanudar la relación con el Padre y volver al propósito original, ¿verdad?, que Dios tenía para nuestra vida. Entonces, con la venida de Cristo, el Padre restaura la vida del que le recibe y afirma su propósito y misión en esta tierra. Porque Dios tiene un propósito y una misión para cada uno de nosotros en esta tierra. Dios tiene un propósito y una misión para tu vida. Entonces podemos decir que el Padre nos bendijo desde el principio para que tuviésemos éxito. Desde que nos creó, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, el Padre nos bendijo para que tuviéramos éxito. Y ha sido la decisión de nosotros, así como fue de Adán y Eva, la que nos ha llevado a andar en esa bendición, o en otro tiempo tomamos otro camino, tratando de caminar apartados del propósito de Dios para nuestra vida. Entonces hoy quiero que veamos que cuando recibimos a Cristo en nuestra vida como Señor y Salvador, el Padre Celestial nos capacita para tener éxito en nuestra vida y nos ha capacitado de varias maneras. La primera que te quiero mencionar hoy es la siguiente. Cuando recibimos a Cristo, el Padre nos capacitó para tener éxito afirmando el propósito por el cual fuimos creados. ¿Sí? Dice San Juan capítulo 15, verso 16, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Muchos dicen, ay, yo decidí ir a la iglesia, yo decidí ser cristiano. Pues no sucedió así, Lamento decirte esto, ¿verdad? Si tú has creído eso, que tú escogiste ser cristiano, que tú escogiste a Dios, no, eso no es cierto. La Biblia dice que Dios te escogió a ti. Dice, no me elegiste a mí, no me escogiste a mí. Yo te escogí a ti y te comisioné para que tú vayas y des fruto, y des un fruto que perdure. Cuando el hombre rechazó el propósito de Dios para su vida, escuchando y creyendo en la oferta de la serpiente antigua, ¿verdad?, el hombre atrajo para sí mismo consecuencias que han sido destructivas para su vida y para toda la creación. Pero cuando recibimos a Cristo tú y yo, como Señor y Salvador, la Biblia dice que venimos a ser hechos hijos de Dios y por lo tanto ahora tenemos a Dios como nuestro Padre Celestial. Todos aquellos que tienen a Cristo en su corazón, que son cristianos, que están seguros de su salvación en Cristo, pueden decir con toda certeza, tengo Padre, y es el Padre Celestial. El Padre Celestial ha restaurado el propósito por el cual tú fuiste creado. Ya no eres un vagabundo en esta tierra. Ya no eres un huérfano en esta tierra. Ahora en Cristo tu vida vuelve a encaminarse en el propósito por el cual tú fuiste creado. El plan original de Dios para tu vida. Y tú has sido llamado a ser fructífero para el Padre Celestial y a colaborar en el crecimiento de la familia del Padre Celestial. Además, que Dios te ha llamado a ser administrador de los bienes que Él ha depositado en ti y que Él quiere depositar para que tú seas una bendición aquí en la tierra en todo lo que hagas o toques. Tú has sido llamado a vivir por el Padre y para el Padre, dice la Biblia en Colosenses. Tú eres un embajador de su reino en la tierra. Él te ha capacitado para que tú retomes el propósito original por el cual tú fuiste creado. Él te ha escogido para que des fruto para Él y porque Él quiere darte todo lo que tú le pidas si andas en sus caminos y de acuerdo a sus propósitos para tu vida. Lo segundo que te quiero decir esta mañana, el Padre
nos capacita, ¿verdad? Y lo segundo que te quiero decir es que cuando recibimos a Cristo, el Padre nos capacitó para tener éxito a través de liberarnos de la esclavitud al pecado y sus consecuencias. El pecado es el gran problema del ser humano. Todos los días batallamos con el pecado los seres humanos. Si alguien dice en esta transmisión que nunca peca, que yo soy cristiano, hermano, yo ya no peco, ¿verdad? Yo ya estoy bien, ¿verdad? Nunca peco. Quiero decirte que eres un mentiroso, porque todos los seres humanos fallamos, somos imperfectos. Y dice la palabra que fallamos, cuando menos fallamos en nuestras palabras. Herimos, lastimamos, decimos cosas que no, salen cosas que no deben salir de nuestra boca. Y hacemos otras cosas también y fallamos a Dios. Porque el pecado es el gran problema del hombre. Todos los días batallamos con el pecado. Hace algunas semanas definíamos que pecar es errar al blanco. O sea, pecar es desviarnos de aquello que debíamos hacer, de aquello que Dios nos mandó a hacer. Cuando tú y yo nos desviamos de aquello que Dios nos mandó a hacer, estamos errando al blanco, estamos pecando a Dios. Pero otra cosa que sucede es que cuando una persona peca, corre el riesgo de volverse esclavo del pecado, un practicante esclavo del pecado. La Biblia dice que el que practica el pecado se vuelve esclavo del pecado. Y entonces, eso sí, sabemos que el pecado trae consecuencias negativas a nuestra vida, a todo. Todo el que peca va a recibir la consecuencia de su pecado. Porque nuestras decisiones traen consigo consecuencias. Si alguien decide errar al blanco, desviarse del camino que Dios le ha dicho, entonces va a vivir la consecuencia de su pecado. Pero en Cristo, el Padre Celestial, ahí va la buena noticia, el Padre Celestial nos capacita y nos da el poder para vencer el pecado. ¿Tú lo crees esta mañana? El Señor nos da poder para vencer el pecado. A veces hay personas que van conmigo y me dicen, mano, es que esto es más fuerte que yo, es que no, esto es demasiado para mí, no quiero hacerlo, pero todo el que peca toma una decisión de pecar. No hay nada que sea más fuerte que el poder de Dios obrando en la vida de sus hijos. Si un hijo de Dios dice, Señor, dame el poder para rechazar el pecado, tiene el poder porque está el Espíritu Santo en él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es cuando pecamos, cuando flaqueamos en nuestra decisión de creer en el poder de Dios para vencer la tentación al pecado. Generalmente tenemos segundos para decidir si pecamos o no. Pero ¿sabes qué? En Cristo tú tienes el poder, no en tus fuerzas, en el poder de Dios, para que cuando tú tengas la tentación de pecar, tú vayas inmediatamente al Señor y digas, Señor, en el nombre de Jesús, dame la fortaleza que necesito para rechazar este pecado en mi vida. Yo rechazo este pecado en mi vida, yo declaro que esto no es parte de mi vida. Señor, lléname de tu poder. Y si tú empiezas a buscar a Dios en ese momento, antes de tomar la decisión de pecar, el Señor viene y te da el poder para resistir al diablo y rechazar el pecado. El Padre Celestial nos ha capacitado dándonos el poder, nos da la sabiduría para discernir también y el discernimiento para rechazar el pecado y ser libre de sus consecuencias. Todos los hijos de Dios han sido capacitados con el poder de Dios para resistir al pecado, para rechazar las consecuencias también, obviamente, al resistir el pecado. También en Cristo, el Padre Celestial nos da el poder para romper con cualquier cadena de esclavitud al pecado que hayamos arrastrado antes de conocer a Dios. Vean lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. ¿Para qué nos libertó Cristo? Para que vivamos tú y yo en libertad, dice. Por lo tanto, manténganse firmes. ¿Cuál es nuestra parte en esto? Dice la palabra de Dios que tú y yo tenemos que mantenernos firmes en el Señor. Y dice, y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Quiere decir esto, que cuando una persona no se mantiene firme en su caminar con Dios, cuando una persona se descuida en su caminar con Dios, cuando una persona no se somete a Dios y con esto rechaza el pecado, ¿verdad? Entonces puede caer en el yugo de la esclavitud otra vez. Pero Dios te ha capacitado y quiero enfatizar en esto. Cristo te ha libertado o te ha liberado para que tú vivas en libertad. Ningún pecado tiene que esclavizar a los hijos de Dios porque tú tienes a Cristo en tu corazón y tienes el poder del Espíritu Santo obrando en tu vida. Amén. ¿Cuántos lo creen? La tercera cosa que te quiero decir, que Dios nos capacita,
El Padre nos capacita, nos ha capacitado, porque tenemos un Padre que nos capacita. Cuando recibimos a Cristo, el Padre nos capacitó para tener éxito, proveyéndonos del carácter que necesitamos para prosperar. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis y voy a regresar un poquito al punto anterior. El pecado puede ser un obstáculo grande para nuestro éxito, porque una vez que una persona peca, abre la puerta al diablo, que es destructor, y él va a venir a destruir tu vida y va a truncar tu camino hacia la prosperidad al cual Dios te ha llamado. Entonces, por eso es tan importante que seamos libres del pecado, ¿verdad? Y que tengamos el poder para rechazar el pecado, ¿ok? Bueno, regreso al punto y le repito el punto que les decía. Cuando recibimos a Cristo, el Padre nos capacitó para tener éxito también, proveyéndonos del carácter que necesitamos para prosperar. Las personas exitosas son aquellas personas que tienen el carácter para salir adelante y prosperar. La Biblia enseña que el carácter es determinante para disfrutar de la bendición de parte de Dios, ¿verdad? Y el favor de Dios. Es determinante el carácter. El rey David fue escogido y fue bendecido y fue levantado como el rey más grande de Israel por su carácter. Él tenía un carácter conforme al corazón, un corazón conforme al de Dios. Tenía un carácter que a Dios le agradó. Tenía un carácter preparado para que Dios lo levantara y lo hiciera un hombre exitoso en todo, ¿verdad? Lo que hizo, aunque tuvo sus tropiezos también, pero tenía ese carácter que al final resultó en que él cumpliera el propósito por el cual estuvo aquí y Dios lo levantó como el rey más grande de Israel. Otros hombres de Dios también han tenido el carácter como Moisés, ¿verdad? Que fueron levantados, tenían el carácter, Dios vio eso en ellos, el corazón que tenían y los levantó para que fuesen una gran influencia en el plan de Dios para la humanidad, ¿verdad? Para el pueblo de Dios en aquel tiempo. Entonces, en Cristo, el Padre Celestial nos ha provisto del carácter que necesitamos para prosperar. Y eso es gracias a la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo viene, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo viene a ti. Dice la Biblia que es el arras de nuestra herencia, ¿verdad? Que es el sello. Dios nos sella a través de la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en un cristiano es lo que lo distingue de cualquier otra persona, la presencia del Espíritu Santo. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, Él trae consigo el carácter de Dios, que le llaman la Biblia el fruto del Espíritu. Y eso viene a nuestra vida. Ese carácter es sembrado en nosotros con la venida del Espíritu Santo a nuestra vida. Y repito, es conocido como el fruto del Espíritu. Este fruto del Espíritu comprende varios rasgos del carácter que Dios ha sembrado en nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo. Y estos rasgos son los que menciona el libro de Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23. Y vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Repito, ¿verdad? Aquí están los rasgos del fruto del Espíritu. Aquí quiero decir algo: el fruto del Espíritu es uno, ¿verdad? Y el fruto del Espíritu comprende varios rasgos. Y esos rasgos son amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Así que la próxima vez que tú quieras decir: ay, es que yo no tengo amor por eso. Si tú eres un cristiano, tú tienes el amor que necesitas, por ejemplo, para tu matrimonio. Ahí lo tienes, está el Espíritu Santo dentro de ti. Tú tienes el amor que necesitas. La próxima vez que digas: es que me falta paz. No, es que tú tienes la paz de Dios. Él te dio el carácter, Él te capacita con el carácter a través de la presencia del Espíritu Santo que trae paz, que te da esa paz que necesitas. La próxima vez que digas: es que es la paciencia. No, es que Dios te ha capacitado con paciencia. Eso es obra del Espíritu Santo. Si tú dices: ay, me falta batallo para ser fiel, Dios te ha capacitado con fidelidad. Ay, es que el dominio propio, Dios te ha capacitado con el dominio propio. Entonces la pregunta aquí es: ¿cómo puedo andar en el fruto del Espíritu cada día de mi vida? Y te voy a decir algo muy sencillo. Escucha la voz del Espíritu Santo hablar a tu vida a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la comunión con los hijos de Dios. Escucha la voz del Espíritu Santo hablarte a través del ayuno. Escucha la voz del Espíritu Santo hablarte a través de los tiempos de adoración personal y grupal en los que participas.
Escucha la voz del Espíritu Santo a través de el leer un libro, algún libro fundamentado en principios bíblicos. Escucha la voz del Espíritu Santo cuando escuches predicaciones de la palabra de Dios como la de este día. Escucha, dile, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Señor, yo abro mi corazón para escuchar tu voz. Cada vez que hagas estas cosas, tú pídele a Dios que te hable, que te revele, que el fruto del Espíritu se manifieste en tu vida, que esto que estás recibiendo fortalezca y permita que los frutos del Espíritu Santo se manifiesten en tu vida. Dale permiso a Dios que su Espíritu se manifieste en tu vida con estos rasgos y pídele paciencia y pídele lo que tú sientes que más necesitas. Escucha la voz del Espíritu Santo. Pero si no lees la Biblia, pero si no oras, pero si no ayunas, pero si no tienes tiempos de adoración personal y todo lo que te mencioné, pues entonces, ¿de qué estás alimentando tu espíritu? Tu espíritu necesita ser alimentado por estas cosas, porque esto va a hacer que los rasgos del Espíritu Santo se acentúen y se manifiesten en tu vida. Acuérdate que fue sembrado en tu vida, pero necesitas a través de estas cosas, ¿verdad? Practicar esto para que el Espíritu, y es practicar el escuchar la voz del Espíritu y dejar que el Espíritu ministre a tu vida, el Espíritu de Dios. Lo segundo que te quiero decir para responderte a esta pregunta de cómo puedo andar en el fruto del Espíritu cada día de mi vida, es tomando una decisión. Tomando la decisión de aceptar lo que Dios está hablándote y dando los pasos de fe a la decisión que hemos tomado. A lo mejor en ese tiempo de adoración, el Espíritu, si tú le estás pidiendo amor, tú sientes que necesitas amor por tu esposa o tu esposo, a lo mejor, por ejemplo. Y tú le dices, Señor, en mi tiempo de adoración yo necesito que me llenes de tu amor, lléname de tu amor. O en mi tiempo de lectura de la Biblia, lléname de tu amor. Y entonces, cuando tú empiezas a sentir que el Espíritu está tocando tu vida, tú tienes que tomar una decisión y decir, sí, Señor, yo acepto esto que me estás diciendo, que debo amar a mi prójimo como a mí mismo. En este caso, debo amar a mi esposa como a mí mismo, a pesar de sus defectos. Yo lo recibo, Señor. Yo tomo la decisión de amarla en este momento. Creo lo que el Espíritu me está haciendo sentir y empiezo entonces a dar pasos de fe. ¿Y qué hago? Empiezo a manifestarle a mi esposa amor. Empiezo a tomar actitudes que reflejen amor. Decirle palabras, tal vez en servicio, tal vez, no sé, algo, ¿verdad? Que yo sienta que ella puede sentir que es amada. Empiezo a dar pasos de fe para reflejar el amor de Dios. Y cuando tú empiezas a dar esos pasos de fe, te vas a sorprender. Porque vas a ver el poder sobrenatural de Dios capacitándote para hacerlo. Si tú dices, ay, yo quisiera ver cosas sobrenaturales en mi vida. Las cosas más preciosas que vas a experimentar es cuando el fruto del Espíritu empiece a manifestarse en tu vida y bendiga a otros. Vas a decir, wow, yo antes no era capaz de amar así, pero ahora sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en ti. Oye, yo antes era bien impaciente, sí, pero el Espíritu de Dios está en ti. Y ahora eres más paciente. Oye, yo antes, ¿qué esperanzas que haya pasado esta situación con esa paz que siento? El Espíritu de Dios está en ti. Ahí te das cuenta que estás creciendo y que el fruto del Espíritu Santo está en tu vida manifestándose. Le has dado lugar a Dios para que su Espíritu se manifieste. Qué bendición, ¿verdad? Y Dios nos ha capacitado para eso, para que nosotros tengamos el carácter necesario para tener éxito en nuestra vida. Tú tienes el carácter ya. Ahí está el fruto del Espíritu en tu vida. Y la cuarta y última cosa que te quiero mencionar hoy. Cuando recibimos a Cristo, el Padre nos capacitó para tener éxito, proveyéndonos las habilidades que necesitamos para cumplir con nuestro propósito. El Padre Celestial no solo reafirmó el propósito por el cual nos creó y llamó, nos liberó de la esclavitud al pecado, nos proveyó del carácter que necesitamos para tener éxito, también nos dio la habilidad necesaria para cumplir con su propósito de dar fruto, nos dio la habilidad de hacer crecer, para hacer que podamos hacer crecer su familia, y nos dio la habilidad de administrar los bienes que nos ha encomendado y sobre los que tenemos influencia. Esas habilidades son conocidas en la Biblia como dones. Dios te ha dado dones. Siempre he creído que cuando Dios llama a una persona para un propósito específico, Dios le capacita para que tenga éxito. En otras palabras, Dios le da los dones a esa persona para que esa persona tenga éxito en lo que Dios le ha llamado a hacer. Algunos de esos dones o habilidades Dios los puso desde que nos formó en el vientre de nuestra madre, pero otros dones o habilidades los trajo la venida del Espíritu Santo a nuestra vida cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor
y nuestro Salvador. Pero todos esos dones o habilidades fueron dados para que tuviésemos éxito en la misión y el propósito de nuestra vida. Y una cosa que sí quiero dejar bien clara es que todos tenemos habilidades o dones que Dios nos ha dado. Todos, cuando menos tenemos un don o una habilidad que Dios nos ha dado. No hay persona que no sea buena para hacer algo. Si alguien cree eso es una mentira que el diablo te ha hecho creer por toda tu vida o por años tal vez. Que dices, yo no sé hacer nada, yo no soy bueno para nada, yo no soy bueno para algo, quisiera ser bueno para algo. Tú eres bueno para algo, porque Dios te ha llamado y tú tienes la habilidad. Si Dios te llamó para eso, Dios te dio la habilidad para que tú puedas desarrollarlo. Muchos le han creído al diablo esta mentira que les ha sembrado haciéndoles creer que no sirven para nada. Pero repito, esta es una gran mentira. También otro problema de muchos es que al no conocer o aceptar a Dios y su propósito para sus vidas, han estado queriendo hacer cosas por las cuales tal vez no fueron creados, o tal vez no es el tiempo, o tal vez no es su llamado, o tal vez no se les ha dado esa habilidad por lo mismo, pero seguramente si tienen la habilidad para hacer aquello para lo cual fueron realmente llamados, ¿verdad? O sea, no tienen la habilidad para algo que quieren hacer, que no es para lo que fueron llamados o creados, pero sí tienen habilidad para hacer otra cosa. Por eso es muy importante conocer el propósito de Dios para nuestra vida, aceptar su propósito y tener la fe de andar en ese propósito, porque esto traerá éxito, realización y satisfacción verdadera a nuestra vida. Veamos lo que dice el último texto de hoy. 1 Pedro 4:10 dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. O sea, la gracia de Dios se ha manifestado en diversas formas y cada uno ha recibido un don para que administre esa gracia de Dios según la forma en la cual Dios se manifestó en su vida y le ha llamado a bendecir a otros con ese don. Así que quiero terminar con esto. El Padre Celestial te ha capacitado para tener éxito. ¿Cuántos lo creen este día? Amén. El Padre Celestial te ha capacitado para tener éxito. En otras palabras, te ha bendecido para que cumplas con tu propósito y tu misión en esta tierra. Y en Cristo tenemos todo lo necesario para ser exitosos y salir adelante de cualquier situación, porque el Padre nos ha capacitado. Tú fuiste redimido por el Padre para ser exitoso. No hay nada ni nadie que pueda apartarte de ese deseo de tu Padre. Solo tú mismo, cuando decides tomar otro camino distinto al que el Padre ha preparado para ti, o cuando decides creer las mentiras del diablo que tratará de lanzar a tu vida. Cuídate de eso. Cuídate de no ser engañado por la serpiente antigua con los engaños, mentiras, que tratarán de apartarte del camino de bendición que Dios ha preparado para ti, que el Padre ha preparado para ti. Y me gustaría orar por ti para que tú puedas andar en el propósito de Dios para tu vida y que el Espíritu Santo se manifieste en ti, recordándote y dándote el poder que necesitas para mantenerte firme y avanzando. Así que me gustaría orar por ti. Cierra tus ojos, por favor, y permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, quiero orar por cada uno de mis hermanos que está conectado a esta transmisión el día de hoy. Y quiero pedir tu bendición, Señor. Gracias por revelarnos que hemos sido capacitados para tener éxito y ser prósperos en esta vida, Señor. Gracias por restaurar y por reafirmar el propósito por el cual fuimos creados. Gracias, Señor, por liberarnos de la esclavitud al pecado, Señor, y sus consecuencias. Gracias, Señor, por capacitarnos con el carácter necesario para tener éxito, Señor. Y gracias por capacitarnos, Señor, con los dones o habilidades que necesitamos para tener éxito en esta tierra. Gracias, Señor. Todo lo has hecho perfecto, todo lo has hecho completo para nosotros, Señor. Ahora yo te pido que cada uno de mis hermanos que está conectado a esta transmisión pueda creer esto, Señor, y pueda caminar en esta certeza en su corazón de que ha sido capacitado para tener éxito en su vida. Reprendo cualquier mentira del diablo que haya sido lanzada sobre sus vidas. Reprendo esa mentira, Señor, y declaro, Señor, que los hijos de Dios son llamados a ser exitosos y prósperos en todo lo que emprendan según tu llamado para sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esto. Amén. Amén, mis hermanos. Pues.